Bueno, vamos a hablar de mecánica cuántica. A ver qué tal sale esto. Estoy haciendo este video más tarde de lo que era mi intención. Ayer era sábado, hoy es domingo. De hecho, ya más bien ya estamos transicionando al lunes. He traído un dolor de muelas espantoso. Apenas ya se me está controlando como para que pueda hablar sin mucho problema. Así que vamos a empezar con esto. Que se me está olvidando en este momento. Disculpen si se oye el ceseo ahí en el fondo del aire. Está haciendo calor, ya sabemos, es verano y pues sé que se graba en el video y lo siento, no lo puedo quitar porque si apago el aire me voy a asar aquí adentro de la casa. Así que bueno, disculpen y vamos a empezar. Luego, directo al asunto. ¿Qué hacemos en mecánica clásica cuando queremos describir una situación física? Lo usual es que definamos un sistema de coordenadas. Por ejemplo, si defino aquí algo en 3 dimensiones, digamos ejes coordenados. Aquí esto ya me salió chueco. Ups. Aquí escogemos un punto que es nuestra referencia, que vamos a tomar como referencia, le llamamos el origen, escogemos ejes. Ahorita vamos a estar hablando aquí en 3 dimensiones, al ratito cambio alguna dimensión para ser más sencillo. X, Y, Z en nuestra proyección usual para que hacemos en 2 dimensiones en el plano de la página. Ok, entonces, en mecánica clásica, ¿qué hacemos? ¿Cómo describimos, por ejemplo, una partícula? Una partícula la describimos por algunas cuantas cantidades. Lo que nos interesa ahorita es describir el movimiento de la partícula. Entonces, pues podemos representar dónde se encuentra la partícula en términos de las coordenadas X, Y, Z, dónde se encuentra, o le podemos dar un vector que va de aquí de nuestro origen al punto donde se encuentra. Así pues nuestro vector R es la coordenada X en la dirección de X más la coordenada Y en la dirección de Y más la coordenada Z en la dirección de Z. Ok, ¿qué más podemos necesitar para describir la partícula? Por ejemplo, una masa. Por cierto, ¿qué es una partícula? Es una entidad puntual. Ok. ¿Y qué hacemos para describir su movimiento? Bueno, su posición como función del tiempo nos dice algo. Ok, nos dice nos describe el movimiento de la partícula, perdón. Ok, muy bien, todo esto pues ya lo saben. Bueno, pero aquí vamos a hablar en mecánica cuántica es más abstracta, así que vamos a empezar a hacer unas abstracciones. ¿Qué representa el estado de la partícula? El estado de la partícula es qué está haciendo la partícula, cómo se encuentra en un momento dado del tiempo. O sea, dado un t fijo, que por cierto, pues el tiempo que hacemos, también escogemos un origen del tiempo. Tenemos usualmente que un cronómetro o algo y pues marcamos una hora y a partir que tanto ha avanzado en el tiempo, pues decimos, ok, a partir de este tiempo ha pasado tantos segundos, etcétera, nuestro relojito. Ok, pero el estado de la partícula en un tiempo particular, o sea, tenemos nuestro momento en que iniciamos nuestro cronómetro, pasa cierto tiempo, pasan, no sé, digamos 3, 4 segundos, digamos 4 segundos, algún número fijo. Ok, ¿cuál es el estado de la partícula a los 4 segundos? Bueno, decir su posición nos dice, pues claro, dónde está la partícula. La palabra estado como que da la idea esa. Pero por el estado queremos decir qué está haciendo, no simplemente dónde está.
¿Qué necesitamos para decir qué está haciendo? Bueno, necesitamos describir cómo se está moviendo. Su velocidad, por ejemplo. O sea, la velocidad, la derivada de la función que nos da su posición como función del tiempo. Ok. Ok. Entonces vienen las leyes de Newton y nos dicen que si yo conozco qué fuerzas están actuando sobre esto y obtengo un total, o sea, fuerza total, la segunda ley de Newton nos dice que esta tiene que ser igual a la masa de la partícula por la aceleración. ¿Pero qué es la aceleración? La derivada de la velocidad. ¿Ok? Que es lo mismo que la segunda derivada de la función que nos da la posición. Ok. Entonces, es suficiente. Si conozco esta cosa, esta función, depende, esta función f. F es una función, o sea, va a depender dónde está la partícula y cuándo está ahí. En general, f va a depender de dónde y cuándo. Entonces, esta, si la conocemos, conocemos la segunda derivada de la posición. Esto nos da una ecuación diferencial. O sea, tengan segunda derivada de esto igual a una función m segunda derivada de r con respecto al tiempo es igual a esta cantidad que si la conocemos en el punto donde está la partícula r y en el momento que estamos considerando, o sea, conste, esta derivada se estaba hablando en un tiempo t también. Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial. Si conozco la posición de la partícula en un momento dado y su velocidad en ese momento dado, entonces, si conozco esto, ya sé qué va a hacer después y ya sé qué estaba haciendo antes. Entonces, para definir el estado de la partícula, si conozco esta parte de aquí, lo único que necesito es conocer dos pedazos de información de la partícula: su posición y su velocidad en un tiempo dado, para conocer qué va a hacer después. Entonces, el estado de la partícula, para definirlo en un instante dado, dada esta función que se supone conocemos, se obtiene, su estado está perfectamente descrito con conocer dónde se encuentra y con qué velocidad se está moviendo. Sencillo, ¿verdad? Eso describe el estado de la partícula en mecánica clásica, dada esta función. Y ya el resto es mecánica clásica, ya tomaron su clase de física general 1. No sé si han tomado la de clásica, espero que sí. Y ya la de mecánica clásica. Bueno, pero ya conociendo esto en física general 1, física 1, la física introductoria, pues el resto ya es leyes de Newton. Y aquí viene la parte más abstracta de mecánica cuántica. ¿Qué hacemos en mecánica cuántica? Pues también hacemos esto. Ok, pero una partícula, una entidad que tal vez podría describirse como puntual, es más difícil de describir, no es más abstracto su descripción. Decimos, ok, que también tenemos un estado para una partícula. Ok, pero ese estado es una entidad abstracta. Vamos a representarla de este modo y conste, esto es notación. Esto también es notación, decir R vector y decir V vector. Es notación la manera como estamos describiendo esto, describiendo la posición de la partícula, bueno, el estado de la partícula, perdón. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a escribirlo ahorita así de modo abstracto, sin decir más. Voy a poner una rayita aquí, este paréntesis angulado acá de este lado, que pueden, si quieren también se parece un símbolo de mayor que. Y le voy a poner una letra aquí, simplemente le voy a llamar S ahorita. Ok. Miren, esto es notación. Del mismo modo que R con la flechita aquí o V con la flechita aquí indica algo. Bueno, esto, la rayita de aquí a acá, hagan de cuenta, es como la flechita aquí indicando algo. Es una cosa que va a representar el estado de la partícula. Y esa es una letra que usamos para identificar. Del mismo modo que usamos aquí R y V, para una letra para identificar
algo. Es notación, como les digo, no le den más importancia que eso, es notación. Usamos una letra para no confundirnos. Y esto de aquí lo usamos para distinguir, para decir, ok, es el estado de la partícula, esto de aquí. Ok, pero ¿cómo describimos el estado? Tenemos que representarlo de cierto modo. El estado de la partícula clásica lo tenemos bien definido con definir dos vectores. Aquí, para definir el estado de una partícula cuántica, va a estar más complicado. La manera como todos los libros los introducen es que les dicen, vamos a usar una función que es función de la posición y del tiempo, y aquí inmediatamente ya me voy nada más a una dimensión, dirección X, para no andar batallando. No voy a poner X, Y, Z, eso lo vamos a ver más adelante, casi terminando el curso. Entonces, vamos a pensar una partícula que se mueve en una dimensión. En mecánica clásica, pues tendríamos algo que se mueve a lo largo de una línea, de cierto modo, conforme pasa el tiempo. Bueno, entonces, vamos a definir una función así y le vamos a dar el nombre de función de onda, algo rimbombante. Y acá, bueno, rimbombante. Función de onda. Ok, y esta cosa va a representar el estado de la partícula. Del mismo modo que estos dos vectores, dada esta función, representan el estado de la partícula. De nuevo, representan el estado de la partícula en el sentido de que conocer estos dos y esta nos dice qué va a pasar después. Bueno, también hay una ecuación para esta que nos dice qué va a pasar, entre comillas, después. Ok, esa es la ecuación de Schrödinger. Y es una ecuación diferencial para esta cosa. Miren, hay una manera más abstracta de presentar esto, pero vamos a ser concretos. Ok, ¿qué es lo que nos dice esto? Aquí hay una derivada respecto al tiempo. Bueno, es una segunda derivada, pero es una derivada respecto al tiempo. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a escribir la ecuación de Schrödinger que dice que una cierta cantidad, una constante, por la derivada, esto depende de dos variables, la derivada de esta función respecto al tiempo, va a ser igual a algo de acá, a otra cosa. Hagan de cuenta el equivalente de conocer la fuerza. Bueno, aquí se vuelve un poquito más complicado. Vamos a poner, esta es la misma constante de acá, esta es la masa de la partícula, entre dos veces la masa de la partícula, y voy a escribir segunda derivada parcial, pero ahora es respecto a x de esta función, más una función v, que puede ser en general función de la posición y del tiempo también, en general lo puede ser, por la misma función psi. Y esta es una ecuación diferencial y es la ecuación de Schrödinger, a secas. Ok, entonces aquí tengo una ecuación diferencial que necesitamos resolver. Es una ecuación diferencial parcial, es más complicado que una ecuación diferencial ordinaria, que es esta. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Esta es de segundo orden, esta también es de segundo orden. Al menos es de segundo orden en X y aquí pues es primer orden en T, pero pues es una ecuación de segundo orden porque una de las variables es una segunda derivada. Bueno, esta también es una ecuación de segundo orden para respecto al tiempo, si se fijan. Aquí es respecto a X, pero pues detalles. Esto es abstracto. Simplemente me dice, ok, esta cosa que representa el estado de la partícula de un cierto modo está gobernada por esta ecuación aquí. ¿Y qué es esto? Esto es una energía potencial. En mecánica clásica termina resultando que esta cosa, si conozco esto como función de la posición, si tengo una fuerza que llamamos conservativa, resulta que esta fuerza, a diferencia de la fricción que no es conservativa, termina resultando ser, bueno, creo que a lo mejor en la clase de física general, a lo mejor se va a utilizar un símbolo diferente, una U, alguna otra cosa. Aquí estoy utilizando la B porque es la que utilizan la V, la que utilizan la mayoría de los libros. Resulta que esta cosa es una segunda derivada de esta función. Perdón, no es una segunda derivada, menso. Es una derivada de primer orden. Este es
menos la derivada de esta función v con respecto a x. Ok. Entonces, este es en mecánica clásica. Ajá. Así que de cierto modo, conocer esta es lo mismo que conocer esta, excepto que no vamos a hablar de fuerzas en cuántica, no exactamente, no de modo inmediato. Definir una fuerza en mecánica clásica para una partícula puntual está bien, porque pues podemos definir dónde se encuentra. Aquí esta cosa es más abstracta, no estamos diciendo dónde se encuentra la partícula, simplemente que está representada de cierto modo por esta función. Y pues no podemos decir mucho más ahorita todavía hasta que avance a la siguiente página aquí en el libro que tengo a un lado. Ok, ¿qué representa esta cosa? Bueno, les digo, representa el estado de la partícula, pero ¿de qué modo representa el estado de la partícula? Vamos a una página adicional. ¿De qué modo representa el estado de la partícula? Ok, perdón. Y un detalle, estoy diciendo luego, la letra esta es la letra griega psi mayúscula. Más al ratito vamos a usar una psi minúscula que la voy a representar un poquito diferente, por eso le pongo patitas aquí a esta para indicar esta y esta para indicar la minúscula. Ok, es la letra griega psi. Bueno, entonces, ¿de qué modo pues de qué nos sirve esta función? Bueno, aquí es donde viene todo un rollo complicado. Todo lo que tiene de complicado realmente la mecánica cuántica tiene que ver con qué ocurre cuando uno mide algo. O sea, si quiero medir dónde está una partícula, quiero determinar dónde está una partícula, pues resulta que eso es algo más difícil de definir para una partícula en cuántica. ¿Por qué le seguimos llamando partícula? Siendo que, bueno, les digo, una partícula es una entidad puntual en mecánica clásica. Podemos decir exactamente dónde está, es un puntito. Si tengo un origen, puedo decir, miren, se encuentra en este puntito relativo al origen, y puedo definir un vector que va del origen a la partícula. Y en cuántica como que no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dejen asegurarme que no se está moviendo esto, que no se está moviendo de más. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, miren, una partícula cuántica. Podemos tener, por ejemplo, en mecánica clásica puedo tener una partícula y luego hacer un experimento, ver qué ocurre, y luego empiezo con otra partícula, la hago que empiece del mismo modo, en el mismo lugar, en el mismo punto, misma velocidad, sujeta a las mismas fuerzas, y sé que se va a mover idéntico a la otra. Así que si me espero, digamos, 5 segundos y mido la primera, y luego repito el experimento con otra partícula, 5 segundos, mido entonces la segunda y veo dónde está, y pues el resultado va a ser el mismo siempre. Si agarro una tercera, empieza en el mismo punto, misma velocidad, sujeto a las mismas fuerzas, pero 5 segundos, va a estar en la misma posición después que las primeras dos, y así sucesivamente. En cuántica no podemos hacer eso. Resulta que si empiezo con una partícula en un cierto estado, dejo que pase cierto tiempo y mido dónde está, la voy a encontrar en un lugar. Ok, la puedo encontrar en un punto particular. Eso la hace una partícula. Ok, que la puedo encontrar en un punto si quiero medir un punto. Pero el asunto es que no sé dónde la voy a encontrar. O sea, lo más que puedo decir es existe cierta probabilidad de encontrarla en cierto lugar. Ok, lo que significa que si repito el experimento con otra partícula, a lo mejor ya no la encuentro en el mismo lugar. Si me espero, por ejemplo, empiezo en el mismo estado una partícula 1, me espero 5 segundos, la encuentro en un lugar, para si mido su posición. Empiezo con otra partícula, mismo estado, me espero 5 segundos, mido su posición, y lo más probable es que no va a estar en el mismo lugar que la partícula 1.
Lo mismo, hago una partícula 3, mido, empieza en el mismo estado, dejo que pasen 5 segundos, mido dónde está, y lo más probable es que no va a estar donde estaba en la partícula 1 y 2. Y así sucesivamente. Voy a repetir el experimento con muchas partículas, todas que empiecen en el mismo estado, me espero la misma cantidad de tiempo, mido dónde se encuentran y no voy a encontrarlas nunca en el mismo lugar. Si repito el experimento unas cuantas veces, digamos unas cuantas millones de veces, y esperar millones de veces no les debe resultar extraño, porque pues cuando estamos hablando de partículas cuánticas estamos hablando de entidades como electrones, y en una cantidad ordinaria de material tenemos un titipuchal de electrones, así que nunca vamos a parar por partículas, y las podemos preparar muchas en el mismo, que empiecen en el mismo estado. Puedo medir muchos millones de electrones, ok, sin mucho problema. Después vemos cómo hacemos eso. Pero el caso es que si me pongo a hacer esto, repetir el experimento muchas veces, lo que voy a hacer es que si veo, por ejemplo, aquí hago esto, voy a dibujar mi eje X y me pongo a contar partículas acá y aquí en este dibujo, ok, cuántas, y por ejemplo divido aquí mi eje X en un montón de tramos de cierta longitud pequeñita, y veo cuántas encuentro, por ejemplo, en este tramo aquí, luego cuántas encuentro en el siguiente trocito aquí, luego cuántas aquí en este otro intervalito de acá. Voy a encontrar algo que va a seguir una cierta distribución, así, por ejemplo. Entonces, si repito, digamos, el experimento 1.000.000 de veces y veo ahí en trocitos y cuento cuántas se encuentran en cada trocito, voy a ver que existen lugares donde es más probable que encuentre más, y otros lugares donde voy a encontrar menos, y hay otros donde posiblemente no encuentre prácticamente nada. Entonces, cuando mido algo cuántico, lo que voy a encontrar es que nunca voy a encontrar necesariamente, bueno, es muy raro que vaya a encontrar exactamente la misma medición. Vamos a ver cuándo podemos hacer eso más adelante, pero de ahorita estoy hablando de la posición, que es una variable continua. Entonces, lo más probable es que nunca voy a encontrar dos partículas en exactamente el mismo lugar. Ok, pero puedo encontrar una distribución de dónde se van a encontrar si hago aquí una especie de histograma de diferentes posiciones, acá en cada una ocupando un intervalito, hago esto y entonces veo que siguen cierta distribución. Bueno, aquí es donde viene lo que es la interpretación estadística de la función de onda. Si por ejemplo veo un intervalo que va de aquí, de un punto que le voy a llamar A, X igual a un punto que le llamo X igual a B, resulta que la probabilidad de encontrar una partícula entre el punto, entre X, permítanme, disculpen. Si busco la probabilidad de encontrar alguna partícula en el intervalo que va de A a B para X, en la posición X de la partícula, resulta que esta es igual a una integral. La integral de A a B de esta cantidad, psi de X t. Esto parece un valor absoluto. Bueno, es una especie de valor absoluto al cuadrado. Y aquí me devuelvo a la ecuación. Este es el número i, la raíz cuadrada de menos 1. Esta función va a ser una función compleja, un número complejo. No le llamamos valor absoluto a su tamaño, a su magnitud, le llamamos un módulo. Y aquí tomo esto. Entonces resulta que la probabilidad de encontrar una partícula en un intervalo, en una posición que va de un lado a otro, está dada por la integral del módulo cuadrado de la función. Ok. El señor que sacó esa interpretación, Max Born. Creo que sí era Max Born. Ok. Que dijo, ok, la función esta de onda, que es un número complejo, me sirve para representar la probabilidad de encontrar una partícula en un intervalo dado. Ok, si el intervalo de X es muy chiquitito, aquí de X centrado en un cierto valor de X, pues la probabilidad de encontrarla entonces es, pues la integral de un intervalito chiquito es básicamente esto
de X, y esto es para una probabilidad para encontrar la partícula en un intervalito alrededor de X y X más de X. Ay, qué feo, perdón. Dejen escribir esto más grande y más claro. La probabilidad de encontrar una partícula en un intervalo alrededor de X, o que empiece por ejemplo en X y termine en X más un intervalo pequeñito, es la función aproximadamente el valor que tenga en ese intervalito, ok, por el tamaño del intervalito, y pues el resto pues es para un intervalo grande, pues simplemente sumo un montón de estos, que es básicamente una integral en el límite en que hago los intervalitos muy chiquitos. Ok, entonces esta es la interpretación estadística. La función de onda de modo directo nos sirve, entre otras cosas, por eso digo de modo directo, nos sirve para determinar la posición de la partícula en un intervalo haciendo esto. Pero nunca nos dice dónde vamos a encontrar la partícula, nos dice la probabilidad de encontrarla. Entonces, lo más que vamos a poder hacer es determinar probabilidades en mecánica cuántica. Algunas veces las probabilidades van a ser certeza, algunas veces no. En el caso de una distribución así, pues ok, tenemos pues tenemos entonces una probabilidad de encontrar esto. Ojo, hay un, ¿cómo se dice en español? Hay un twist a la historia, hay un giro que, bueno, aquí ya las cosas cambian a partir de medir. Antes de medir tengo mi función de onda y pues mido, encuentro algo. Ya ahí acabé con la historia de esa partícula por lo pronto. Repito el experimento con otra nueva que empieza igual y la mido otra vez, y pues es conforme al repetir el experimento muchas veces con muchas partículas, todas que empiecen en el mismo estado, y las mido todas al mismo tiempo, o sea, en el mismo t a partir del inicio de que empiezo a contar mi cronómetro, entonces encuentro cierta distribución. Ojo con eso, que todas las inicio en un momento dado, me espero la misma cantidad de tiempo para todas. Eso es importante, que todas sean medidas al mismo tiempo, y entonces encuentro una distribución dada para cierto tiempo. Si me esperara, si repitiera el experimento y midiera un tiempo diferente, ok, pero siempre empezando desde el mismo momento, ok, desde el mismo estado, y de ahí a partir de ahí empiezo con mi cronómetro. Entonces, a lo mejor para un tiempo diferente esta distribución es diferente. ¿Ok? Entonces esta está definida para un tiempo específico. Eso es lo que importa. Si es para un tiempo diferente es otra cosa. Pero, ¿qué ocurre al momento de medir? Si por ejemplo preparo mi sistema, mi partícula, la dejo que evolucione en el tiempo, como decimos, cierta cantidad de segundos, y luego mido dónde está y resulta que la encuentro, digamos, aquí, por ejemplo, ¿qué ocurre? Esta cosa es básicamente pues la integral de una cantidad así, el módulo cuadrado de la función. Pero ¿qué ocurre después de que mido la partícula? Entonces aquí pasa algo después de medir. Por eso dije que descartamos la partícula. Después de medir, si encuentro una partícula aquí, su función de onda ya no va a ser la que tenía antes. He cambiado la función de onda al medir. Resulta que si encuentro una partícula en un intervalito aquí, entonces mi función de onda es una función de onda que está altamente pronunciada aquí, y a partir de aquí, mi partícula ya no tiene la misma función de onda. Después de medir, si encontré la partícula aquí, pácatelas. Si hubiera medido una segunda partícula y la encuentro en otra posición, digamos acá, entonces su función de onda ahora ya es esta, otra que está centrada en otra parte de acá. Si hubieran medido otra partícula y la encuentro aquí, entonces su función de onda es esta. Vean que todas las estoy dibujando más o menos con la misma altura, de hecho debe ser la misma altura. Ahorita vemos. Resulta que si mido la partícula después de encontrarla en un lado, ya sé dónde está. Esta función de onda me describe lo que está ocurriendo antes de medir. Después de medir, ya sé dónde está.
Y aunque todas empezaron en el mismo estado, ya que al medir las encuentro en diferentes estados, su función de onda cambia y ya no es la misma. Si encontré una partícula aquí, entonces su función de onda ya es esta. Si encuentro la partícula acá, su función de onda es esta. Si encuentro la partícula acá, la función de onda está centrada aquí. Bueno, más algún detallito que me indique alguna cosa, porque este es un número real como lo estoy dibujando. Recuerden, la función de onda es un número complejo. Estoy simplificando un poquito ahorita. Entonces, el caso es que el valor absoluto de la función está altamente concentrado aquí. Si encuentro la partícula aquí, después de medir. Si encuentro la partícula aquí después de medir, su valor absoluto de la función de onda está altamente concentrado aquí, prácticamente 0 afuera, igual aquí, prácticamente 0 afuera, y lo mismo para esta, prácticamente 0 afuera, aquí y acá. Entonces, después de medir, ya no tengo la misma función de onda. ¿Por qué? Porque ya sé dónde está la partícula. A la hora de medir, justo antes de, la función de onda que me describe la partícula es algo así, y la partícula está en un estado indefinido, y ya cuando la mido está en un estado más definido y ya no tengo la misma situación. Entonces, por eso el experimento siempre empieza con diferentes partículas en el mismo estado todas. Entonces, la función de onda no me describe una partícula individual, me describe un conjunto de partículas, todas que estén empezando en el mismo estado. Es lo que llamamos un ensamble. Después de medir la partícula, su función de onda cambia a otra. A partir de ahí, bueno, ¿qué me dice la ecuación de Schrödinger? Si todas las partículas empiezan en el mismo estado, pues la función de onda va a ser la misma conforme pasa el tiempo para todas, porque esto es una función de onda, es algo que podemos resolver si yo sé en qué valor tiene la función y unas derivadas, etcétera, las condiciones necesarias para resolver la ecuación, después las vemos. Entonces, todas las funciones de onda de todas las partículas van a ser la misma, del mismo modo que la posición de la partícula va a ser la misma. Si estoy hablando de una partícula clásica, si tengo muchas partículas empiezan igual, misma posición, misma velocidad, sujetas a la misma fuerza, aquí son mismas partículas con el mismo estado cuántico y la misma energía potencial, que también en el caso clásico representa una fuerza. Aquí pues nada más hablamos de la energía potencial. ¿Qué va a ocurrir después? Pues toda la función de onda evoluciona, todas evolucionan igual hasta que yo mida. Aquí no hay tal consideración de que qué ocurre cuando yo mida. Yo simplemente veo dónde está la partícula y ahí está en el caso clásico. En el caso cuántico, a la hora de medir perturbo mi sistema y ya no tengo lo mismo. ¿Qué pasa después de medir? Después de medir se vuelve a aplicar esta, pero ya la partícula, a partir de la medición, ya no está representada por el estado que estaba antes de la medición. La ecuación de Schrödinger, se aplica entre mediciones. Empiezo con un estado y mientras no mida, la función de onda evoluciona de acuerdo a la ecuación de Schrödinger. A la hora de medir, termino con algo diferente y a partir de ahí, otra vez aplica la ecuación de Schrödinger hasta que vuelva a medir. Entonces, entre medición y medición, la función de Schrödinger es una cosa que es perfectamente determinista. Si conozco la función de onda en un momento dado, sé que va a evolucionar de acuerdo a la ecuación de Schrödinger hasta que mida otra vez y cambie mi función de onda. A este proceso que va de aquí a acá, que es impredecible, el modo exacto como va a ocurrir, que solo es predecible en el sentido estadístico, le llamamos el colapso de la función de onda. Pasa de ser algo distribuido así, por ejemplo, a ser algo bien, se colapsa así, pácatelas, queda bien concentrado en algo. Pero a partir de ahí vuelve a aplicar la ecuación de Schrödinger. Y pues vamos a ver que después de que se colapsa, pues entonces esta otra cosa otra vez empieza a ensanchar. Pero eso ya son detalles que veremos después. El caso es que si empiezo en un estado, mientras no mida, aplico la ecuación de Schrödinger y conozco la función de onda. Mido, obtengo un resultado y la función de onda me dice la probabilidad de obtener el resultado. Ok.
Pero ya a partir de obtener ese resultado, la función de onda cambia y ya es otra cosa. Sí, después de medir vuelve a aplicar la ecuación de Schrödinger, pero ya no tengo lo mismo que tenía antes. Así de sencillo. Entonces, el resto que sigue es pues a ver qué onda, qué implicaciones tiene todo esto. Un detalle, probabilidades. Cuando estoy hablando de probabilidades, pues tengo que tener la certeza de que la partícula se encuentra en un lado. Las probabilidades las medimos en fracciones de 1, ¿ok? Cuando estoy midiendo sobre todas las posibilidades, o sea, por ejemplo, x que vaya de menos infinito a la izquierda a más infinito a la derecha, esta cosa pues dice la partícula está en algún lado. ¿Dónde? No necesariamente, pero tiene que encontrarla en algún lado si sé que tengo una partícula. Entonces esto tiene que ser 1. Ah, bueno, esto significa que mi función de onda tiene que satisfacer esto. ¿Ok? Para un tiempo dado, así, tengo que integrar esto y esto de acá. Esto tiene que ser 1. Entonces esta es una condición que le vamos a imponer a nuestra función de onda cuando resolvamos la ecuación. Casi siempre se lo vamos a aplicar después. Si nos sale algo que no es igual a 1, le vamos a multiplicar por una constante para que esta integral sea 1. A eso le llamamos normalizar o normalización. O sea, asegurarnos de que la probabilidad de encontrar la partícula en algún lado así arbitrario completamente, o sea, en todos lados posibles, la suma de las probabilidades, la integral de las probabilidades, como le quieran llamar, tiene que darnos 1, la certeza de que está en algún lado. Ay, perdón, solo quiero aclarar un detallito. Este, dije que dije aquí un poquito de modo medio mal definido. No, mire, es que a la hora de resolver la ecuación de Schrödinger, puede que obtengamos una función que nos satisfaga esto. Cuando dije que le vamos a imponer esto como condición, es que, bueno, pues vean que si multiplico esto por una constante, pues puedo poner una constante aquí, a la función, pues la constante es la misma en todas partes, es una ecuación lineal, no hay, entonces esa constante se cancela. Bien puede ser que obtenga algo que no satisfaga esto, simplemente lo multiplicamos por una constante, satisface la misma condición y de tal modo la podemos ajustar para que satisfaga esto. Y nuestras condiciones que vamos a imponerle a nuestra función, a nuestro estado inicial, siempre son tal que esto se satisface inicialmente, y vamos a ver algunos teoremas al respecto un poquito más adelante. Entonces, esto pues lo discutimos un poquito más adelante bien, pero por lo pronto espero que quede claro. El asunto importante era que tenemos nuestro estado cuántico, ¿ok? Que lo describimos por nuestra función de onda, ¿ok? Nuestro estado cuántico inicial va a estar descrito por una función de onda en un tiempo t usualmente igual a 0. ¿Ok? En un tiempo inicial, usualmente t igual a 0. Aquí del mismo modo que cuando tenemos una partícula clásica, r la iniciamos en un tiempo t usualmente igual a 0. En ese momento conocemos también su velocidad inicial, posición inicial, velocidad inicial, y eso nos define nuestro estado inicial, y a partir de ahí podemos encontrar la posición y la velocidad de la partícula en tiempo subsiguiente, siempre y cuando conozcamos esto. En nuestro caso, dada nuestra función de onda inicial, si conocemos esta cosa de aquí, el equivalente a conocer la fuerza, entonces si conocemos nuestra función de onda inicial, el resto, o sea, debe evolucionar, la función de onda debe cambiar de acuerdo a nuestra ecuación de Schrödinger. Es todo lo que quería que les quedara claro. La ecuación de Schrödinger nos describe cómo cambia la función de onda y por lo tanto nos describe cómo cambia nuestro estado cuántico. Del mismo modo que la segunda ley de Newton para una partícula nos describe cómo cambia el estado, la posición y la velocidad
de una partícula conforme pasa el tiempo. Conociendo estas inicialmente, conocemos qué ocurre después. Conociendo esta inicialmente, conocemos todo el estado y conocemos lo que va a ser el estado después hasta que midamos. Esa es la única diferencia aquí. Bueno, no la única, es la primera diferencia importante con la mecánica clásica, que la función de onda solo nos dice probabilidades de obtener resultados de medición. Y a la hora de medir, nuestro estado cambia. Aunque nuestras partículas hayan empezado en el mismo estado cuántico, después de medir terminan en estados diferentes y por lo tanto ya no evolucionan del mismo modo. Pero mientras hayan empezado en el mismo estado, todas evolucionan en el mismo modo hasta la hora de medir. Ese es el asunto. Y después de medir, pues ya cada uno en su correspondiente estado diferente, porque pues terminamos con partículas en estados diferentes después de medir, cada una vuelve a seguir la ecuación de Schrödinger, pero empezando ya después en un estado diferente, porque terminaron en un estado diferente al medir. Que les quede eso claro, solo eso. Mientras no midamos y conozcamos y tengamos muchas partículas todas empezando igual, todas se van a seguir la misma evolución en el tiempo, la misma función de onda, hasta que midamos. Después de medir, cada una hace lo que quiere. Después de medir, se vuelve a aplicar la ecuación de Schrödinger, pero ya con condiciones diferentes para cada partícula. ¿Ok? El asunto es, si empiezo con muchas partículas iguales, hasta la hora de medir, la función de onda me dice probabilidades, y después de medir, cada una termina en un estado diferente, se colapsa la función de onda, se vuelve a aplicar a cada una la ecuación de Schrödinger, pero pues ya están empezando diferentes, entonces su evolución a partir de medir es diferente. ¿Cómo preparamos partículas en el mismo estado? Pues si quiero partículas que empiecen todas aquí y tengo muchas que empiezan aquí, pues de algún modo descarto estas y empiezo con muchas que empiecen aquí. Por ejemplo, si tengo un electrón y que está saliendo de una superficie metálica, ¿cómo escojo que vaya en el mismo estado? Por ejemplo, para darles un ejemplo de cómo podemos hacer esto, tengo aquí un pedazo de metal caliente, están saliendo los electrones, aquí pongo una diferencia de potencial entre aquí y acá de tal modo que los electrones se vengan, aquí le pongo una rendijita, entonces solo los que vayan para acá en esta dirección, más o menos, y que estén en esta posición, terminan pasando. Los que no lleguen aquí, pues ya no atraviesan la pantallita esta que tengo, y entonces aquí ya tengo un montón de partículas. Las que estén saliendo aquí están saliendo en una misma posición, aquí en el mismo estado cuántico, explicado aquí de modo un tanto burdo. Después, como les digo, vamos a meternos en detalles, pero es un modo como escogemos partículas en el mismo estado. Las filtramos, por decir así. Entonces solo nos quedamos con las que nos convengan. Y a partir de aquí todas siguen la evolución de haber empezado aquí a partir de aquí. Entonces, así es como escogemos. Si quiero una partícula que vaya acá, por ejemplo, aquí representando esta posición, aquí volteé el eje. Bueno, pues entonces aquí empiezo con partículas acá y así sucesivamente. O sea, puedo escogerlas y de repente pongo un huequito aquí. Ese es un modo de escoger muchas partículas que empiecen a partir de aquí en el mismo estado. Si vuelvo a poner una pantallita acá, a ver dónde caen, por ejemplo, algo con sensores, pues entonces ya voy a ver dónde van a terminar y a lo mejor voy a obtener, si empiezan a todas aquí, a lo mejor conforme se vaya pasando el tiempo evolucionan, su función de onda se va volviendo acá, se va esparciendo y tiene a lo mejor cierta distribución. Lo más probable es que va a tener una distribución donde haya más aquí y haya menos acá, y pues voy a encontrar más electrones aquí, por ejemplo, si son electrones, como dije, y menos para acá, para los lados, pero entonces ya pasa un cierto tiempo entre aquí y acá, así que pues todas evolucionan y sé que empezaron todas aquí en un tiempo t igual a 0, pasa cierto tiempo, llegan a la pantalla, en otro tiempo si conozco la función de onda aquí, sé cuántas voy a encontrar aquí, cuántas más voy a encontrar acá y cuántas más voy a encontrar acá de modo probabilístico. Es todo, nada más para hacer una pequeñita aclaración adicional. Ok.